Hola, ¿qué tal? Un tema más sobre la iglesia. Hoy vamos a tomar un tema polémico igual que los hermanos no católicos están en contra de la iglesia católica, y ese es el tema de la jerarquía en la iglesia católica. Hoy vamos a ver con citas bíblicas si es verdad que Cristo funda una iglesia en Mateo 16-18 y después hace que la iglesia tenga una jerarquía donde existen pues el Papa y todo lo demás. Y vamos a comenzar con una pregunta que a veces hacen los hermanos separados y dice: ¿por qué en la iglesia católica hay Papa, obispos, sacerdotes y diáconos que mandan sobre los demás? Dicen algunos hermanos separados: entre nosotros no es así, todos somos iguales y nos llamamos hermanos, de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Nos preguntamos, ¿es cierto que según la Biblia no tiene que haber ninguna autoridad en la iglesia, puesto que Jesús nos enseñó a ser todos hermanos? Además, entre los mismos protestantes no hay pastores y un sinfín de jefes que mandan y cobran el diezmo. ¿Será que eso es así o no es así? ¿Qué dice pues la Biblia acerca de la autoridad de la iglesia? Vamos a retomar este tema. Y la primera pregunta igual que podemos hacernos es: ¿Jesús dio a todos sus discípulos los mismos poderes? Podemos contestar: no, Jesús no dio a todos sus discípulos los mismos poderes. ¿A quiénes pues Jesús dio poderes especiales? Sabemos que Jesús dio poderes especiales a los 12 apóstoles. Pero podemos preguntarnos también, ¿cuáles son los poderes que Jesús dio a sus apóstoles? Los poderes que Jesús dio a sus apóstoles son 3: anunciar el Evangelio, celebrar el culto de la nueva alianza y guiar al pueblo de Dios. Anunciar el Evangelio. Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Así constituyó a los 12, porque estuviera con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Después continuamos diciendo, en Mateo 28, 18, 20 dice: entonces Jesús, acercándoles, les habló en estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vaya y hagan todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. ¿Sí? A eso nos manda Jesús. ¿A qué? A anunciar el Evangelio. ¿Sí? Y continuamos con celebrar el culto de la nueva alianza. Esto lo vemos muy claramente en Lucas 22, 19, 20. Después tomó el pan, dando gracias lo partió y se los dio, diciendo: esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Cristo celebra la Eucaristía. El mandato pues que le da el tercero a los apóstoles es guiar al pueblo de Dios. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 40. Después continúa en Juan 20, 21, 23 y dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a los que quienes no lo libren de sus pecados, quedan atados. Jesús le da poder para guiar a su pueblo. ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia, más que nada. Después en Mateo lo confirma otra vez. Mateo 18, 18. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, el cielo lo considerará atado,
y todo lo que desaten en la tierra será tenido en el cielo como desatado. Esto es el perdón de los pecados, no por medio del sacerdote, sino por medio de Jesucristo. Pero Jesucristo le da ese poder, atar y desatar. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama ahora la actualización de la Cena del Señor? Lo contestamos. La actualización de la Cena del Señor se llama ahora la Santa Misa y la Eucaristía. Es de lo que habla en Juan capítulo 20, 23 y Mateo capítulo 10, 40. ¿Sí? ¿Qué quiere decir atar y desatar? Atar y desatar quiere decir declarar lo que está permitido y lo que no está permitido. Jesús dio a todos los apóstoles la misma autoridad. Lamentablemente no. Jesús no dio a todos los apóstoles la misma autoridad, sino que dio a San Pedro la autoridad para que fuera el jefe de todos los apóstoles y de toda la iglesia. Y eso lo vemos en Mateo 16, versículo 18 y 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nunca dijo mis iglesias. Y después continúa diciendo, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esta llave, algunos protestantes dicen que no es físico. Lógicamente no es físico, es espiritual. Claro que sí. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Con esto confirmamos la autoridad que Jesús le da a Pedro de cuidar a la iglesia, de pastorar a su rebaño. En Lucas 22, versículo 31 y 32 nos dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Muy claro vemos la autoridad que tiene Jesús y se la deja a Pedro. Y es más, Jesús ruega ¿a quién? Al Padre, para que Pedro no caiga en dudas de la fe. Y Jesús le dice: yo he rogado a Dios para que tu fe no se venga abajo, y he rogado también para que fortalezcas a tus hermanos. O sea, el Papa ruega por los obispos, por los sacerdotes, todos juntos oran para que su fe no se venga abajo, ¿sí? Entonces la autoridad que da Jesús y el mensaje que nos manda, que Él estará con nosotros siempre, siempre, porque hay lobos, ¿sí? Porque Satanás mismo, por medio de los protestantes, quiere destruir ¿a quién? A la Iglesia Católica, pero Jesús está rogando por eso, a cada instante, a cada momento. Entonces la fe del católico no debe de morir porque algún protestante le diga algunas cosas sobre la iglesia, calumnias o mentiras, ¿sí? Ahora sí que después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le presentaba por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro, encargado de la Iglesia Católica, va a rogar por todo su jerarquía, su ministerio, y por tanto vamos incluidos todos los laicos que somos católicos. Jesús igual al mismo tiempo está rogando por todos los católicos, por todos los hijos, por toda la iglesia, ¿sí? Entonces Jesús es muy claro en sus enseñanzas y nos deja como guía ¿a quién? A Pedro.
Pero podemos pensar, ¿en qué consiste la misión de San Pedro de cuidar a los corderos y cuidar a las ovejas? Cuidar a los corderos y cuidar a las ovejas consiste en guiar a todo el pueblo de Dios como representante de Jesús, el buen pastor. Eso lo vemos en Juan capítulo 10, versículo del 14 al 16. Eso es lo que significa, ahora sí, cuidar a los corderos y cuidar a las ovejas, que es la responsabilidad de ¿quién? De Pedro. ¿Guiado por medio de quién? De Cristo Jesús, que es la piedra angular, ¿sí? ¿Los poderes que Jesús dio a los apóstoles fueron solamente para ellos? No, los poderes que Jesús dio a los apóstoles fueron para ellos y sus sucesores, hasta su regreso glorioso. Así pues, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de la copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos anunciando la muerte y resurrección de Cristo hasta que venga. Y esto es lo que no entienden los hermanos separados, ¿sí? Y después dice Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, o hasta que se termine este mundo, ¿sí? Por medio de Jesús nos deja este mandato que hay que creer, ¿sí? Aquí involucra mucho a la iglesia, involucra mucho a la Santa Misa y a la Eucaristía, ¿sí? Pero después continuamos diciendo, ¿a quiénes se refiere la palabra ustedes? La palabra ustedes se refiere a los apóstoles y a sus sucesores. Solamente así Jesús puede cumplir su promesa de estar con ellos hasta el fin del mundo. ¿Por medio de qué? Del magisterio de la iglesia. Por eso la iglesia juega un papel importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es lo que no entienden los hermanos separados. Actualmente, ¿quiénes son los encargados para guiar al pueblo de Dios? Actualmente, los encargados para guiar al pueblo de Dios son los obispos, sucesores de los apóstoles, ayudados por los presbíteros o sacerdotes, los diáconos. Ellos constituyen la jerarquía de la iglesia. Fijémonos bien, ¿sí? ¿Tenemos algún caso en la Biblia en que se habla de la transmisión de los poderes del misterio de Cristo? Sí, tenemos el caso de Tito y Timoteo, que impusieron y transmitieron estos poderes mediante la imposición ¿de qué? La imposición de manos. Por esto te invito a que reavives el don espiritual que Dios depositó en ti por medio de la imposición de mis manos, ¿sí? Esto lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por eso es muy importante, no impongas a nadie en las manos a la ligera, no sea que te hagas cómplice de los pecados de otros. Es muy importante la imposición de manos. No es nada más, o como algunos protestantes lo agarran, para sanar. No, mucho cuidado con la imposición de manos. Y esto lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Te dejé en Creta, dice, para que acabaras de organizar todo lo que falta y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Eso dice Jesús en Tito, capítulo 1, versículo 5, ¿sí? Pero continuamos descubriendo más de estas cosas. Dice, los pastores protestantes cuentan con los mismos poderes con que cuentan los pastores de la Iglesia Católica. ¿Será cierto así? ¿Será verdad? Pues no, los pastores protestantes no cuentan con ninguno de los poderes que Cristo confirió a los apóstoles. Solamente en la Iglesia Católica se dan estos poderes en toda su plenitud, ¿sí? ¿Por qué los pastores protestantes no cuentan con los mismos poderes con que cuenta actualmente los pastores de la Iglesia Católica? Los pastores protestantes no cuentan con el mismo poder con que cuentan actualmente los pastores de la Iglesia Católica, porque sus organizaciones están fundadas por hombres,
separados de la iglesia que fundó Jesús y es real, personalmente, y a la cual confirió sus poderes Jesús, no cuentan con esa realidad. Se trata, por lo tanto, de organizaciones religiosas fundadas por hombres contra la voluntad explícita de Cristo, que quiere la unidad entre sus discípulos, y eso lo vemos en Juan 17:21, ¿sí? Entonces, la jerarquía de la iglesia, como resumen, aquí en esta imagen lo vemos. Jesús predicó a multitudes, ¿sí? Y lo vemos en Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 8, Lucas capítulo 5, versículos del 1, ¿sí? Y muchos ejemplos más que te lo dejo para que lo estudies y lo comprendas. Queridos hermanos, ahora sí que son 3 poderes que Jesús da a los apóstoles, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Es la sucesión apostólica. Ya se les expliqué con citas bíblicas. Anunciar el Evangelio, celebrar el culto de la nueva alianza y guiar al pueblo de Dios, ¿sí? Estos poderes se transmiten mediante la imposición de manos. A San Pedro le dio poderes especiales para ser jefe de los apóstoles y de toda la iglesia. Si requieren de algunos capítulos más y versículos más, me pueden escribir, me pueden comentar y con gusto seguimos explicando. Vamos a estar subiendo varios temas muy importantes en defensa de la Iglesia Católica. Por esta ocasión es todo. Estaremos al tanto, estaremos al pendiente de subir más información para poder aprender y disfrutar de todo el fruto que tiene la Iglesia Católica fundada por Cristo. Hasta pronto.